Vamos a analizar el siguiente ejercicio geométrico. En este caso nos piden calcular AB, que es el lado de un triángulo, pero hay condiciones. Este triángulo ABC me dicen que es un triángulo equilátero. Sabemos que en un triángulo equilátero existen propiedades que las veremos ahora en adelante. Nos dan también que las figuras que hemos enmarcado en verde y en azul, estas dos figuras son dos cuadrados. Están planteando, fíjense que la característica es que el lado del cuadrado está superpuesto sobre el lado del triángulo. Y nos dicen que la medida del lado del cuadrado pequeño, que está en verde, 2, y del triángulo que está en grande, en este caso en azul, es 3. No es la medida de los lados del cuadrado. Y con esa condición nos piden calcular la longitud o la medida del lado AB de este triángulo equilátero. Vamos a comenzar entonces a recordar algunas propiedades, algunas las vamos a utilizar, otras no, pero vamos a recordar algunas que nos pueden beneficiar para el ejercicio. Por ejemplo, si el triángulo ABC es un triángulo equilátero, entonces se cumple que sus tres lados son iguales. Quiere decir que AB, BC y AC son iguales. Me pide en este caso buscar AB, pero AB es igual que AC. Entonces es lo mismo buscar la medida de AB que buscar la medida de AC, porque recordemos aquí entonces que AB tiene la misma medida que BC y tiene la misma medida que AC. Razón, porque el triángulo es equilátero y sus tres lados son iguales. También en el triángulo equilátero conocemos que los tres ángulos interiores son iguales. Recordemos que en cualquier triángulo la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Pero en el caso particular del triángulo que es equilátero, los tres son iguales. Quiere decir que todos los ángulos del triángulo equilátero, los interiores, van a medir 60 grados. Sería 60, 60 y 60, y la suma daría 180 grados. Quiere decir que este ángulo va a medir 60 grados de amplitud, este 60 grados de amplitud, y este también 60 grados de amplitud. Datos que podemos recoger de la condición de que el triángulo es equilátero. Repito, me piden calcular AB, pero es lo mismo que calcular AC que calcular BC, porque los tres lados de un triángulo equilátero, repito, son iguales. Bien, me dan la medida del lado del cuadrado, 2. Recordemos las propiedades de un cuadrado. Son varias, pero simplemente voy a utilizar las de las medidas. Si usted conoce un lado del cuadrado, los conoce todos, porque todos los lados del cuadrado son iguales. Quiere decir, este lado mediría 2, este 2, este 2 y este 2. Si este cuadrado tiene 3 de longitud, sería 3, 3, 3 y 3. Entonces, vamos a utilizar esta expresión. Si esta medida es 2, aquí también sería 2. Si esta medida es 3, aquí también sería 3. Por lo tanto, si me piden buscar AB, es lo mismo que buscar AC. Entonces puedo decir, ¿quién va a ser la longitud del segmento AC? Y repito que AC es igual a AB, que es lo que me están pidiendo, porque son lados de un triángulo equilátero. AC sería la suma de 4 segmentos. Este segmento que está aquí, este y este. Lo he marcado en 4 lugares. Primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. La pregunta es, este espacio lo conozco porque es 2, que es la medida del lado del cuadrado. Este es 3 y lo conozco. No conozco ni este espacio ni este espacio. Pero vamos entonces a hacer lo siguiente. Tenemos que el triángulo es equilátero. Los ángulos son de 90 grados, que es 60 grados, es decir, aquí tengo 60 grados. Como este lado mide 2, este lado también mide 2. Y entonces, como esto es un cuadrado, este ángulo es de 90 grados. Quiere decir, este triángulo es un triángulo rectángulo. Si el triángulo es rectángulo, entonces yo puedo aplicar las definiciones de las funciones trigonométricas. Y la pregunta, si usted conoce este ángulo que está aquí, ¿cómo asocia este lado con este lado? Lo que tendríamos es este, lo voy a separar para que lo vean. Tendría esta posición. Esta posición. Este es el ángulo 90 grados, este es el ángulo de referencia. Conozco este lado
y quiero buscar este, vamos a llamarlo X. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este ángulo mide 60 grados, la pregunta, ¿qué función trigonométrica me asocia el ángulo con el cateto que está opuesto sobre el cateto adyacente? Esto me lo asocia la tangente. Yo puedo decir entonces que la tangente del ángulo de 60 grados va a ser igual a su cateto opuesto sobre su cateto adyacente, que vamos a llamarlo X. A ese cateto vamos a llamarlo X para poder definirlo. Repito, tangente del ángulo alfa, en este caso 60 grados, va a ser igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y con esto entonces yo puedo despejar y buscar el valor de esta medida que es X. En la tabla, la tangente 60 es raíz de 3. Nos quedaría igual a 2 sobre X. Vamos a pasar la X multiplicando a la raíz de 3 igual a 2 y vamos a pasar la raíz de 3 que está multiplicando dividiendo. Lo que hemos hecho es un despeje. Como la raíz me queda en el denominador, recordamos que debemos racionalizarlo, o sea, multiplicar y dividir por la misma raíz. Y nos quedaría entonces 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, nos daría raíz de 3 al cuadrado, simplifico y me daría 3. Quiere decir que esta medida desde el vértice hasta este punto va a ser igual a 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, pues escribimos 2 raíz de 3 sobre 3, que esta es la medida del primer espacio, más el segundo espacio, que sería el lado del cuadrado pequeño, más el tercer espacio, que sería la longitud del lado del cuadrado más grande. Más, y vamos a hacer lo mismo entonces aquí, en este triángulo. Este ángulo vuelve a ser de 60 grados, y entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar tangente de 60 grados, igual al cateto opuesto, que sería 3, porque es el mismo lado del cuadrado grande, sobre esta medida. Y esta medida vamos a llamarla, por ejemplo, vamos a llamarla Y. Entonces, decimos, la tangente de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería Y. Y hacemos el mismo trabajo que hacemos aquí. Pasamos la Y multiplicando por la tangente de 60 grados igual a 3. Y sería igual, esta tangente de 60 grados, vamos a pasarla dividiendo, ella es raíz de 3. Entonces, como queda en el denominador, vamos a racionalizarla, multiplicar y dividir por la raíz de 3, como hicimos allí. Y Y sería igual a 3 raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3, me daría 3, simplifico los 3, y me quedaría raíz de 3. Quiere decir, Y sería esta medida, sería raíz de 3. Y aquí tendría entonces las 3 medidas. O sea, las 4 medidas, las 2 que hemos buscado, más las 2 que teníamos. Teníamos 2, que es el lado del cuadrado, 3, que es el otro lado del cuadrado. Esta medida la buscamos por la tangente de 60, cateto opuesto partido cateto adyacente, y nos dio 2 raíz de 3 sobre 3, y esta la buscamos igual, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y nos dio raíz de 3. Lo que nos queda entonces es efectuar esas operaciones, y nos quedaría por aquí, vamos a sumar, este 3 y el 2 se pueden sumar, daría 5, más, aquí vamos a buscar el denominador 1, vamos a sumar estos dos que están aquí, buscamos el denominador común, que sería 3, y entonces lo que vamos a hacer es, al buscar el denominador común entre 1 y 3, que sería 3, vamos entonces a buscar los numeradores. ¿Qué nos quedaría por aquí entonces? Nos quedaría 3 entre 3 a 1 por 2 raíz de 3, nos daría 2 raíz de 3, más, y en este caso 3 entre 1 es 3, por raíz de 3, 3 raíz de 3. Hemos agrupado este término buscando el denominador común. Y nos quedaría entonces por aquí 5 más 2 raíz de 3 más 3 raíz de 3, son términos semejantes, se pueden sumar, nos daría 5 raíz de 3 sobre
3. Esta sería la respuesta para el cálculo de la medida del lado de este triángulo equilátero ABC. Pero, si se quiere buscar una aproximación numérica y no dejarlo en raíz, se puede hacer. Vamos a buscar una aproximación numérica. La medida del lado AB sería aproximadamente 5 más, nos quedaría 5 por raíz de 3. Y la raíz de 3 se puede tomar aproximadamente como 1.73, buscando en la tabla o en la calculadora. Vamos entonces a efectuar la operación. AB aproximadamente 5 más 5 por 1.73, vamos a multiplicar 5 por 3, 15, llevo 1, 5 por 7, 35, más 1 daría 36, 5 por 1, 6, daría 8, 8.65, vamos a verificar, 15, llevo 1, 35, 36, 8, exacto. Y vamos a dividir entonces ahora esa expresión. Vamos a dividir 8.65 entre 3. 8.65 entre 3. 8 entre 3 nos daría 2. 2 por 3, 6. Me quedaría el resto 2. Bajo el 6. 26 entre 3 me daría a 8. 8 por 3, 24. Me quedaría 2. Bajo el 5. Y me daría a 8 nuevo. Aproximadamente 24. Y me quedaría el resto 1. Que si esto daría 2,88. Y sumando esas dos cantidades, me quedaría que la medida del segmento o el lado del, en este caso, el triángulo equilátero ABC sería aproximadamente 5 más 2.78, 7.78. Centímetros, decímetros, unidades, etc. De acuerdo a la longitud que le dé. Con esto terminamos el ejercicio y lo que queríamos llevar la idea de estos tipos de ejercicios que aparecen mucho en la internet y en otros exámenes, cómo aplicar en un triángulo sus propiedades y aplicar las funciones trigonométricas cuando en este caso se conocen un lado y el ángulo comprendido. En este caso, como se conoce el ángulo, se puede aplicar la tangente, el seno, el coseno, en dependencia de la posición que ocupa. En este caso sería la tangente, porque en este caso el ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y quiero buscar el cateto adyacente, no la hipotenusa. Si quisiera buscar la hipotenusa, sería entonces cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería ya, en ese caso, el seno. O sea, está en dependencia de la posición que ocupe. Y la idea sería, si usted quiere buscar el lado de un triángulo y está subdividido, sencillamente es la suma de todos esos espacios. Estos dos espacios yo los conocía y estos dos los buscamos mediante las funciones trigonométricas. En este caso, repito, por la tangente de 60 grados, porque en el triángulo equilátero sus tres ángulos son iguales y cada uno mide 60 grados. Terminamos el ejercicio con esto. Espero que les haya gustado. Like y suscríbanse.